fisioterapeutas, siempre debemos pensar que tenemos estos cuatro, tenemos que intervenir sobre estos cuatro dominios. Eso es lo que hace la integralidad de nuestra intervención. Y hablando específicamente del COVID, que es lo que nos convoca hoy, es pertinente recordar cómo es el comportamiento epidemiológico. Fíjense ustedes en la diapositiva que la mayor cantidad de pacientes presentan un cuadro leve no complicado. En este reporte de los primeros que aparecen en China, fíjense ustedes que el 81%, me están apareciendo rayas en la pantalla, el 81% presentan un cuadro leve, hay un porcentaje mucho más bajo, 14%, que requieren hospitalización y oxigenoterapia. Y fíjense ustedes que tan solo el 5% son tributarios de recibir cuidado intensivo. Y en el cuidado intensivo, soporte ventilatorio avanzado. Ahora bien, en los casos leves, pues el comportamiento yo creo que más o menos lo conocemos todos. En ese gran grupo de pacientes que se quedan en la casa porque el cuadro cuando es leve es de manejo domiciliario, pues hay una serie de recomendaciones para que el paciente esté haciendo y que nosotros podríamos eventualmente estar vigilando. Y fíjense ustedes que todas se requieren a la conservación de la salud que haría una persona sin ninguna enfermedad, pero que es pertinente que el paciente con COVID leve esté haciendo. Respirar adecuadamente, hacer práctica física, obviamente hasta donde la limitación de su cuadro respiratorio lo permita, pero probablemente lo más importante es que siga conservando esa tríada de aislamiento, lavado de manos y uso de tapabocas. Me está apareciendo cosas. Bueno, aislamiento, ya sabemos que el aislamiento es definitiva porque a través del aislamiento es que vamos a conseguir que epidemiológicamente la curva tenga un comportamiento diferente. Lavado de manos, obviamente ya está demostrado que el COVID es sensible al jabón y al alcohol, entonces es importante insistirle a la gente en el lavado de manos, independientemente de que tenga o no tenga la enfermedad. Pero por supuesto, si es un paciente portador y que está en el domicilio, debe extremar esas medidas para que su entorno de cuidadores no vaya a contaminarse. Y el uso de tapabocas es definitivo. Ya está demostrado que hay que usarlo independientemente de tener o no tener la enfermedad. Bueno, esta diapositiva quise traerla acá, es publicada por la Universidad de Chile, un grupo mixto de la Facultad de Ingeniería y el Departamento de Matemáticas o la Facultad de Matemáticas elaboraron esta curva. Fíjense ustedes, voy a ir aquí con el cursor. Tenemos dos curvas diferentes, ¿sí? Esta primera que es cómo se comportaría epidemiológicamente el cuadro si solamente hubiera distanciamiento social y cierre de colegios, y la curva azul, cómo se comportaría si hubiera una cuarentena total. A esto es que se refiere todo el mundo cuando habla del aplanamiento de la curva. Fíjense ustedes que aquí se produce esta línea vertical verde, aquí es donde se produce la cuarentena total en todo Santiago de Chile. Y fíjense ustedes que las dos curvas progresan y más o menos transcurrido un periodo de 10 días, la curva de cuarentena comienza a aplanarse y si no hubiera cuarentena, esta curva hubiera seguido su ascenso. Pero hay aquí una diferencia que es significativa en cuanto al comportamiento gráfico y que se explica fácilmente de la siguiente manera. Si no se hiciera cuarentena, si no se hiciera el aislamiento, no sé si en Paraguay tengan aislamiento total, la curva seguiría y cuando se llegue a una cifra como esta de 30.000 pacientes, si asumimos que el 5% son tributarios de cuidado crítico, vamos a tener una población de 1.500 pacientes que van a requerir eventualmente soporte ventilatorio. Entre tanto, si la curva se aplana, para la misma fecha, 6 de mayo, van a existir 9.000 pacientes
y el 5% son 450 pacientes. Entonces, fíjense ustedes que hay menos, 1.050 pacientes menos para esa fecha, lo que significa menos requerimiento de 1.000 camas de cuidado intensivo y eventualmente de 1.000 ventiladores mecánicos. Por eso es que nosotros, como profesionales de la salud, tenemos que propender porque la gente cumpla de manera estricta con el aislamiento, para no tener las experiencias que han tenido en Europa. Este es el comportamiento epidemiológico en Colombia. Obviamente traigo la diapositiva porque es lo que está más cerca a mí. Fíjense ustedes que la mayor casuística está entre los 20 y los 60 años de edad. Estos 1, 2, 3 y 4 grupos están ocupando la mayor cantidad de casos y por encima de los 60 son menos comparados con los otros grupos etarios. Los niños y los ya muy viejitos pues experimentan menos la enfermedad. El punto crítico está, digamos, en 30 a 39 años de edad es donde más casos tenemos. Ahora fíjense ustedes, en el momento en que se produce la cuarentena aquí en Colombia, que es acá, tenemos un discreto aplanamiento de la curva por unos 2 días que nos hizo ser optimista, pero de pronto la curva tiene una inflexión y se va hacia arriba. Por favor, si alguien está rayando la pantalla, se va hacia arriba. Y entonces hemos tenido un número de casos importante, pero se ha logrado de alguna manera contener el número. Bueno, pasando ahora, por favor, alguien está rayando la pantalla y podemos... ¿me oyes, Noelia? ¿O Gloria? ¿O el administrador, por favor? Bueno, no oigo. Profe, te escucho perfecto. Es que la pantalla está muy rayada, la veo muy rayada y esto me va a obstaculizar los gráficos más adelante. No Sí, sé. me comunico con los administradores y vemos qué podemos hacer. Ok, gracias. Para el grupo de pacientes, ese 14% que requieren hospitalización y oxigenoterapia, hay varias indicaciones. Fíjense que estamos hablando de intervención fisioterapéutica en el dominio cardiopulmonar. Entonces, la indicación es la oxigenoterapia convencional para conseguir saturaciones periféricas de oxígeno mayores al 88%. He dicho en varias charlas que se puede utilizar cualquier sistema de oxigenoterapia, incluso la máscara con bolsa de reserva que ha sido por algunas personas, digamos, proscrita, pero definitivamente es un dispositivo que puede ser usado. Y el monitoreo, el gold estándar para el monitoreo es la PAFI, ¿sí? Y el cociente de saturación de oxígeno puede ser un buen elemento de monitoreo porque es un cociente que es no invasivo. Para calcular la PAFI necesitamos hacer unos gases arteriales, mientras que para calcular la SAFI no se necesita. ¿Ustedes ven las rayas sobre la pantalla? Por favor, me contestan, quien me esté oyendo. Gloria. Sí, sí se ven las rayas, sí. ¿Alguien está... Sí, profe, estoy viendo quién puede ser. Le estoy escribiendo a los administradores para ver cómo es el tema, porque están rayando. No sabemos tampoco. Sí. Bueno. Estoy insistiendo. Entonces, dentro de las recomendaciones para este grupo de pacientes, no, terrible, debe haber alguna persona ahí rayando. Hay varias recomendaciones para tener en cuenta. Primero, ¿qué es lo más crucial? Son recomendaciones para el fisioterapeuta. Obviamente, fíjense ustedes que la primera columna es definitivamente clave. El lavado minucioso de manos que se hace, por supuesto, entre cada paciente, es indispensable, mandatorio, usar el equipo de protección personal. Nadie debería atender pacientes si no tiene un equipo de protección personal. ¿De acuerdo? La máscara protectora debe estar bien ajustada para evitar la aerosolización que nosotros mismos estamos produciendo en fase expiratoria
y hay que evitar la generación de aerosoles. ¿Qué debe ser considerado? Primero, saber si el paciente tiene COVID-19 y si requiere fisioterapia, ¿no? Y estar familiarizado con lo que se está haciendo en nuestro entorno. Y en cuanto al atuendo, hay que tener una vestimenta quirúrgica desechable que es para usar solamente en el ambiente laboral, ¿sí? Y no llevarse jamás, por supuesto, la ropa a la casa, lavarla, guardarla, etcétera. Hemos tenido muchos problemas en Colombia porque la gente está incluso agrediendo al personal de salud cuando salen con uniforme a la calle. Bueno, pasémosla por alto. Y en cuanto a los procedimientos de generación de aerosoles, tenemos esta gráfica que es importante. Fíjense ustedes que si medimos la distancia en centímetros a la cual sale expulsado un aerosol, la ventilación mecánica no invasiva es el procedimiento que dispara más lejos los aerosoles, seguido por el nebulizador. El nebulizador no debe utilizarse en el manejo del COVID. La máscara simple oxígeno, la máscara de vento, el caño nasal, oxigenoterapia de alto flujo. Y fíjense ustedes que la máscara con bolsa de reserva es el dispositivo que menos lanza aerosoles, referido a distancia. Estas son gráficas que ustedes pueden consultar en cualquier página de internet en que se ven los aerosoles disparados. Aquí está la silueta del cuidador y fíjense ustedes que en muchas circunstancias el cuidador va a estar expuesto a esto. ¿Será que alguien puede decirle al administrador que eliminemos el usuario que está rayando la pantalla? Por favor. Bueno, este es un dispositivo, fíjense ustedes, de ventilación no invasiva, en el cual el flujo de fase inspiratoria viene por acá, es encauzado al paciente por el esfuerzo inspiratorio, pero hay un flujo que está siendo desviado a través de la línea expiratoria, es el flujo que arrastra los gases expirados. Aquí se ha interpuesto un filtro para de alguna forma minimizar la dispersión de aerosoles en fase expiratoria con la ventilación no invasiva, pero esto, su funcionamiento no garantiza que no haya dispersión de aerosoles. Tengo mensajes de que la gente no está conforme con todas esas rayas que aparecen en la pantalla. Yo tampoco estoy conforme porque distraen, ¿no? Bueno. Esta diapositiva muestra cómo se debe escalar el soporte ventilatorio en el paciente con COVID, arrancando por oxigenoterapia convencional, que ya la vimos, cánula nasal de alto flujo, ventilación no invasiva, que incluye CPAP y BiPAP, y por último, ventilación mecánica. Desde la saturación mayor de 88 podemos comenzar a hacer, ahora se me perdió, se me fue la compartir pantalla. Parece que ya desaparecieron las líneas. Bueno, fíjense ustedes que el escalonamiento es relativamente fácil de aprender y manejar. Si no me funciona el oxígeno convencional, pruebo con cánula nasal de alto flujo. Ese pruebo es interrogado porque no tiene una muy buena indicación este dispositivo por dos razones: aerosolización y retardo en la intubación. Puede enmascararnos un cuadro que se va a volver grave, ¿sí? Y entonces eso lo hace inadecuado. Además, acuérdense que tanto esta como la ventilación no invasiva son los dispositivos que producen mayor dispersión de aerosoles. Y de hecho, los riesgos son los mismos. Si nosotros necesitamos escalar hasta ventilación mecánica, que es ese 5% de pacientes que van a UCI, se deben usar estrategias de ventilación con protección pulmonar. Volúmenes corrientes de inicio de hasta 6 mililitros por kilo, una presión de plató inferior a los 30 centímetros de agua,
Este es muy importante, un driving pressure, una presión de conducción que esté por debajo de 15 centímetros de agua, es el mejor marcador de daño pulmonar inducido por la ventilación mecánica. Una DP por encima de 15 nos está marcando daño inducido por la ventilación mecánica. La PIP de inicio en 10 centímetros de agua y la FI2 que se requiera para mantener saturaciones por encima de 88%. Bueno, entonces, esta oxigenoterapia convencional la utilizaríamos en el SDRA leve. En el moderado podríamos utilizar una de estas dos y en el severo, que es una PAFI por debajo de 100, de una vez ventilación mecánica. Pero la recomendación es que si el paciente tiene un SDRA moderado y su PAFI ya está igual o menor a 150, hay que escalar de una vez a ventilación mecánica. De hecho, si el paciente está con oxigenoterapia convencional y sus requerimientos de oxígeno comienzan a aumentar de manera significativa, no cabe duda que hay que pensar en la ventilación mecánica. Como decía el profesor Paul Marino, la primera indicación de la ventilación mecánica es pensar en ello. Si yo miro a un paciente y digo, este necesita ventilador, es porque de pronto lo necesita. Bueno, fíjense ustedes que en esta diapositiva, que es más reciente, de abril 6, casi que para cualquier caso de SDRA, de una vez está indicado pensar en ventilación mecánica. Incluso, aquí tenemos el SDRA leve con PAFI menor de 300, ya se está proponiendo pensar en ventilación mecánica. Bueno, ahora, ¿cómo ventilar estos pacientes? Aquí viene una cosa muy interesante que está causando gran revuelo en el cuidado respiratorio. En principio, un grupo que se llama WIVEN, que es un grupo internacional, publica un protocolo que yo tuve la oportunidad de conocer antes de ser publicado y que me pareció muy interesante. Ellos tipifican el SDRA en dos partes. Un SDRA con predominio de alteración del reflejo de vasoconstricción pulmonar hipóxica y un SDRA clásico, que es el que todos conocemos. Este es el primer trabajo publicado donde se diferencian dos grupos. Posteriormente, el profesor Gattinoni, Luciano Gattinoni, publica su trabajo acerca de los fenotipos del SDRA y él los tipifica como el SDRA tipo L y el tipo H, ¿sí? Que corresponden a fenotipos determinados por la gravedad de la infección, el tiempo de evolución y la respuesta del paciente a la hipoxemia. Entonces, el tipo L cursa con baja, 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 ¿sí? Por eso es low, baja elasticidad, y si tiene baja elasticidad quiere decir que el paciente tiene una distensibilidad elevada o normal. Porque la elasticidad fisiológicamente es el inverso de la distensibilidad. Y entonces aquí hay un tema de controversia porque el SDRA no cursa con distensibilidad normal y mucho menos con distensibilidad elevada. ¿Hay una baja relación BQ? Definitivamente sí. Hay un bajo peso pulmonar. Quiere decir que el alvéolo no está inundado por detritus, ¿sí? Que eso es contrario al SDRA, y hay una baja capacidad de reclutamiento pulmonar. Si uno mira este tema del tipo L aisladamente, uno diría, eso no es un SDRA, definitivamente. Ahora, el tipo H es el clásico, el que corresponde al clásico del grupo WIVEN. Hay alta elastancia, es decir, baja distensibilidad, alto cortocircuitos de derecha a izquierda, entonces es lo típico, el peso pulmonar es elevado y hay una alta capacidad de reclutamiento alveolar. Tenemos entonces que este SDRA tipo H es el mismo SDRA clásico, no difiere nada desde ningún punto de vista, pero queda la duda de si este tipo L es realmente un SDRA o es simplemente una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1
es decir, hipotsémica, que puede responder a maniobras diferentes a la ventilación mecánica. Entonces ahí hay un tema bien bueno. Nosotros estamos preparando un trabajo para aportar algo interesante con base en la fisiología. Esta es otra cosa importante, no miren esa diapositiva cargada, solamente es para decirles que otro aspecto importante del COVID-19 es que el dímero D está elevado y esto se asocia a mayor gravedad en los pacientes. Esos son los 5 estudios publicados en Cochrane, en el análisis que hace Cochrane. Y fíjense ustedes, hay un estudio de 41 pacientes, uno de 183, uno de 138, uno de 191 y uno de 1099 pacientes. Es decir, es una casuística importante y en todos ellos el dímero D está entre 2.5 y 4 o 5 veces más elevado de sus valores normales. Quiere decir entonces que están ocurriendo eventos trombóticos en el paciente con COVID-19. Y si tenemos eventos trombóticos, dentro de los cuales el tromboembolismo pulmonar aparece, entonces estamos teniendo una enfermedad de espacio muerto pulmonar más que una enfermedad de cortocircuito. Entonces estamos teniendo un cuadro de hipotsemia que va por otro lado distinto al SDRA y va vinculado a un fenómeno de disfunción hematológica. Entonces, fíjense ustedes, tenemos lo que les decía, que el dímero D está aumentado y otro dato adicional. En estos pacientes, en todos los estudios se ha encontrado un mayor tiempo de protrombina entre los pacientes más graves. Quiere decir esto que definitivamente hay un trastorno de la coagulación y de hecho se ha pensado y se ha diagnosticado incluso coagulación intravascular diseminada en muchos de estos pacientes. Pero lo que importa a nosotros como fisioterapeutas es que podemos estar frente a cuadros que no son tan SDRA, sino que puede ser una enfermedad de espacio muerto. Esto está por establecer, esto es una hipótesis que hay que tener en cuenta en el momento de la intervención. Bueno, ¿qué más en cuanto a la ventilación mecánica? Importantísimo y definitivamente indicada la ventilación en prono. Este es un editorial de 1974, escrito por el doctor Bryan. Fíjense que en azul dice comentarios del abogado del diablo. Él lo hace refiriéndose a una presentación que hace un grupo de fisioterapia sueco relacionado con la ventilación en decúbito prono, ¿sí? Y encuentran, y él dice que hace abogado del diablo, encuentra cosas como esta, que la PIB no es un parámetro lo suficientemente eficiente para manejar cortocircuito, porque lo que toca hacer es expandir las regiones dependientes del pulmón, y él dice, fíjese lo que dice en rojo abajo, la posición prono parece ser la más adecuada para este propósito y merece una seria consideración. Eso lo dicen en el 74. Es decir, fíjense ustedes todo el tiempo que ha ocurrido desde que se propuso la ventilación en prono. Es olvidada, ¿sí? Y es utilizada con protocolos diferentes en muchas unidades de cuidado intensivo del mundo. Se utiliza, no se sistematiza la información y no se estandariza el manejo hasta que aparece el estudio PROSEBA de Guerin en 2013 y pone las cosas en su sitio. Se encuentra el estudio que en prono la mortalidad disminuye con respecto a supino, medida el día 28 y medida el día 90, con una P con bastante significancia estadística. Y ellos sugieren que el inicio debe ser temprano, entre las primeras 12 y 24 horas del diagnóstico de SDRA, y debe ser por lo menos de 16 horas diarias. O sea, lo que el estudio PROSEBA propone para los pacientes con SDRA es que sea al menos 16 horas, por lo menos. Pero en el COVID
podría ser más. Y siempre que la PAFI esté por debajo de 150. Eso lo ratifican muchos estudios que han aparecido acerca del manejo ventilatorio en pacientes con COVID. Las maniobras de reclutamiento también son una estrategia de manejo en el paciente con SDRA. Aquí yo tengo lo que publicó Lancet, lo que publicó con la campaña Sobreviviendo a la Sepsis, que es de la Sociedad Europea de Cuidado Crítico, y lo que se publicó en JAMA. No me ocupo lo que se publicó en New England. Estoy mencionando las revistas más importantes, y ellos concluyen dos cosas en todos los estudios. Primero, use maniobras de reclutamiento pulmonar en lugar de no usarlas, pero la recomendación es débil. Pero sí hay una recomendación fuerte para no usar maniobras de escalamiento, que es aquella maniobra en la que se usa un PIB incremental. Entonces, están controvertidas las maniobras de reclutamiento y su valor en el COVID es limitado. En cuanto al monitoreo, esto es básico, ¿no? Monitorear la presión de plató y la driving pressure, es decir, hacer un monitoreo del comportamiento mecánico del pulmón. Importante lo de la driving pressure, ¿no? Fíjense ustedes que los valores son bajos, este es probablemente el más alto, menor de 18, pero más o menos la media está alrededor de 14. O sea, no usar presiones de conducción superiores a los 14 centímetros de agua. Y eso se monitoriza muy fácilmente con el ventilador. Se monitoriza muy fácil la presión de plató y la driving pressure, pero necesitamos un ventilador que tenga la habilidad para monitorizar. Un ventilador que tenga la habilidad de que el operario, o sea, ustedes, los fisioterapeutas, puedan manipular los parámetros de una forma tal que puedan conseguir los objetivos ventilatorios. Esto lo digo porque está en varios países, está cogiendo fuerza la producción de ventiladores relativamente artesanales, ¿no? Para manejar estos pacientes y la cosa puede no ser tan fácil. Bueno, una cosa que ya he mencionado se refiere a la dispersión de partículas y entonces tienen que tener en cuenta esto ustedes. Aquí tenemos un ventilador de circuito doble, que son casi todos los ventiladores. Siempre debe usarse un HME o un HMF en la punta del circuito, en la Y que va pegada al tubo endotraqueal. Un intercambiador de calor y humedad o un intercambiador de calor y humedad con filtro electrostático. Eso en la línea inspiratoria. Y si se pone la humidificación activa debe ser eliminada. No tiene ningún objeto. En la línea expiratoria se coloca un EPA, que es un filtro de alta eficiencia para partículas aéreas. ¿Para qué? Ese EPA nos elimina, nos minimiza la dispersión de aerosoles. Si es de circuito simple, como los ventiladores de transporte, entonces tenemos el mismo humidificador pasivo en la punta. Como es un circuito simple, toca buscar la línea expiratoria para colocar ahí el filtro de alta eficiencia para también minimizar la dispersión de partículas. Esto es un problema en los circuitos simples, que son los que tienen los ventiladores de transporte. Entonces, cuando el fisioterapeuta tiene que ir en una ambulancia acompañando a un paciente, pues está muy expuesto a está muy expuesto a esta dispersión de aerosoles. Por eso es que se tiene que exigir y se tiene que procurar utilizar siempre los equipos de protección personal. Entonces, esta diapositiva como que nos dice qué es lo que se debe usar, lo que ustedes deben usar, ¿sí? En cuanto a atuendo. Guantes, ¿sí? Batas de manga larga, los ojos protegidos, gafas y caretas, ¿sí? Una careta, una barrera bien importante. Tapaboca por lo menos N95, o que sea N95 su equivalente. El cabello está cubierto porque porque el cabello puede convertirse en un fomite para la transmisión del virus, ¿sí? Los zapatos impermeables a los líquidos y que puedan limpiarse. Adicionalmente, los pacientes deberían estar en salas individuales
con ventilación adecuada, con flujo laminar y presión negativa, y que se produzca un recambio 12 veces por hora o 160 litros por segundo. Estamos lejos en América Latina de tener este tipo de infraestructura. En Nápoles, el hospital de Nápoles tiene esta infraestructura y es un hospital que hasta el momento, en un contexto como el de Italia, tiene cero personal de salud infectado. Bueno, para aspirar al paciente siempre un sistema cerrado de succión, que hay que drenar periódicamente, pero tiene que ser cerrado, porque si el sistema es cerrado, definitivamente la dispersión de aerosoles es mínima y el fisioterapeuta no va a estar, o sea, va a bajar la exposición del fisioterapeuta a aerosoles. En cuanto a mortalidad, ¿qué factores de riesgo? La edad. Los pacientes por encima de 65 años, pero fíjense ustedes que los pacientes que tienen comorbilidades cardiovasculares o cerebrovasculares son de riesgo. Los pacientes con EPOC, pacientes que tienen un comportamiento de células T elevado y la troponina cardíaca elevada, es decir, pacientes con enfermedad coronaria. Esta diapositiva es bien interesante por lo siguiente, ¿no? Entendiendo las vías de muerte. La falla múltiple de órganos, si se fían ustedes, en toda ella, prácticamente en toda ella está la falla respiratoria terminal o la falla respiratoria. Y se ha descrito por qué, o por lo menos este trabajo lo describe. Falla respiratoria terminal por ventilación mecánica, fueron usadas ventilación mecánica e incluso ECMO, la ventilación con membrana extracorpórea. En otros no se usó, había disponibilidad, pero no se usó, etcétera, ¿no? Pero fíjense aquí en la parte de abajo que a qué se atribuye la muerte en el COVID. Hay muerte atribuible solamente a COVID-19 en sujetos que son previamente saludables y con una expectativa de vida prolongada. Es decir, un sujeto joven que no es portador de ninguna enfermedad y se infecta y se muere, se ha atribuido que esa muerte es por COVID. O puede haber muerte debido a edad, fragilidad o enfermedad avanzada en la cual COVID-19 es un epifenómeno, ¿sí? Es decir, esa enfermedad y junto a un epifenómeno como el COVID genera la muerte. Y la otra es muerte por COVID en individuos con expectativa de vida limitada. Bueno, muy bien. Aquí tenemos una gráfica que es también muy clara. Comienza, es un flujograma, necesidad de oxígeno. Si el paciente necesita oxígeno, pues se le da. Hay que dárselo. Si no se le da oxígeno, miren hacia dónde llegamos, a la muerte. Si el paciente necesita oxígeno, puede tener necesidad de ventilación mecánica invasiva. Si no se le da, pues entonces eventualmente pudiera recuperarse, ¿sí? Pero si se le da, hay que ver si funciona o no funciona. Si no funciona, se muere. Si necesita ECMO, o sea, hay varias rutas por las cuales se puede llegar a la muerte si no se utilizan las maniobras de soporte ventilatorio adecuadas. Muy bien. Eso era el dominio cardiorrespiratorio, que es lo más grandote, el área de intervención más grande en la que tiene que estar presente el fisioterapeuta. Pero las otras áreas no deben descuidarse porque la atención, la intervención tiene que ser integral. Muy bien. Estos son los dominios clásicos de intervención fisioterapéutica, pero hay dominios, han aparecido propuestas y recomendaciones de entidades como APTA, en la cual nos dice, ojo, hay que intervenir en muchas situaciones mórbidas en las cuales estábamos pensando que de pronto no teníamos nada que hacer. Ellos, por ejemplo, publican una serie de recomendaciones en cuanto a la comprensión de exámenes de laboratorio para determinar el momento de la intervención y si la intervención está indicada o no. Cosas como estas, por ejemplo, un paciente con hipertiroidismo
detectado a través del incremento en TETRA-64 puede tener todas estas presentaciones, que incluyen aquí, yo resalté la atrofia muscular y debilidad proximal, también afecta el tejido integumentario, implicaciones clínicas, disminución en la tolerancia al ejercicio en cuanto a fuerza y capacidad, alto riesgo de disritmia durante el ejercicio. Esto hay que tenerlo en cuenta en el momento de la evaluación. Recuerden, nunca intervengan si no han evaluado. El hipotiroideo tiene ataxia, debilidad muscular pulmonar. Fíjense ustedes, edema articular muscular, dolor, mejor dicho, estamos frente a pacientes que tienen muchos problemas y nosotros debemos intervenir teniendo en mente que si bien es un paciente COVID-19, es un paciente que tenemos que intervenir necesariamente desde el punto de vista fisioterapéutico, pero que tenemos que tener ciertas precauciones. Úlceras, ¿sí? Escaras en la posición prono, si es paciente hipotiroideo. Intolerancia a la actividad, rhabdomiolisis, hay que monitorizar adecuadamente a los pacientes. Ya sabemos que todo esto toda la evaluación que hagamos nos conducirá a un diagnóstico fisioterapéutico que es la base de nuestra intervención y lo que nos da autonomía y nos permite ejercer una profesión de una manera adecuada. Bueno, ¿cuándo se interviene hablando de movilización y rehabilitación en el paciente con COVID? En la fase de ventilación mecánica no se debe intervenir. En la fase de inestabilidad hemodinámica y respiratoria definitivamente no se interviene. Se interviene frente a cualquier paciente con riesgo de desarrollar limitaciones funcionales significativas, es decir, en todos los que reciben ventilación mecánica, porque el paciente que recibe ventilación mecánica es un paciente que va a ser un trastorno caracterizado por debilidad muscular y desacondicionamiento físico, que puede tardar mucho tiempo en recuperarse. De hasta 5 años se ha medido, no en COVID, sino en el SDRA. Todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante en el COVID está por publicarse. Y es interesante estar pendiente para ver qué comienza a ocurrir. Pero estas son recomendaciones dadas específicamente para el paciente con COVID, ¿sí? ¿Qué paciente tiene riesgo de desarrollar limitaciones? Los pacientes frágiles o con múltiples comorbilidades, el paciente con EPOC, con enfermedad cardiovascular, con secuelas de ACV, bueno, hay montones de cosas, con obesidad mórbida, etc. Tomar las precauciones debidas, las precauciones de gotas, que son lo que más nos van a hacer causar problemas a nosotros como cuidadores. Y listo. Aquí tengo un score, que es el score PERME, el PERME score, que es probablemente uno de los elementos o de los instrumentos de medición fisioterapéutica más probados, ¿sí? Y que deberíamos nosotros utilizar. No digo que deberíamos utilizar pero sí deberíamos utilizar un score validado, probado, y yo me atrevo a recomendar este. Esta es Christine Perme, la creadora, es una fisioterapeuta brasileña. Esta chica es Esther Wilches, quien hizo la adaptación cultural y la traducción para ser utilizado en español, y este soy yo. Y esto es lo que mide el score, ¿no? Se mide, se puntúa, y entonces es un buen instrumento de medición y de seguimiento del comportamiento neuromúsculo esquelético, de la condición física del paciente y del proceso de rehabilitación, que debe hacerse en COVID-19. En la fisioterapia en el COVID se debe cubrir 3 áreas: manejo de la respiración, que ya lo vimos, el manejo postural y las actividades de movilización temprana. El paciente que tiene un SDRA por COVID es un paciente con SDRA.
Fíjense que la gravedad del paciente la marca el SDRA, cuya causa en este caso es el COVID. O si tenemos un paciente que ha tenido un politraumatismo severo, la gravedad y tiene un SDRA, la gravedad la está marcando es el SDRA. Entonces, y las actividades de movilización temprana están indicadas en el SDRA. Bueno, ¿qué se requiere? Que el paciente se haya estabilizado clínicamente. Referida a la estabilización clínica, principalmente a la estabilización respiratoria y a la estabilización hemodinámica. Pero el paciente con COVID se comporta como un paciente crítico intubado con ese LDRA. Es decir, el síndrome de distrés respiratorio es lo que nos está marcando la gravedad. Y lo que nosotros estamos manejando desde el punto de vista ventilatorio no es el COVID, es el SDRA. Y lo que estamos manejando desde el punto de vista neuromusculoesquelético no es el COVID, sino el SDRA. El COVID es la causa del SDRA, pero el SDRA es el que en última mata al paciente. Bueno, y para el manejo de la debilidad muscular en el SDRA, la movilización temprana sigue siendo la mejor terapia para que podemos recurrir. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué debe hacer el fisioterapeuta? Uno, la evaluación juiciosa, acuciosa, responsable. Uno siempre que va a atender un paciente debe evaluarlo adecuadamente. Evaluarlo. Por más sencillo que sea el proceso mórbido que aqueja al paciente. Más aún, si es un paciente con un SDRA por COVID, hay que evaluarlo muy acuciosamente. ¿Sí? Y se puede intervenir si hay un alto riesgo de debilidad adquirida en la UCI, que es probablemente si lo tiene, si hay fragilidad, comorbilidades múltiples y edad avanzada. Fíjense entonces que tenemos como 4 escenarios en los que podemos o en los que deberíamos intervenir. Y son 4 escenarios que muchas veces están justapuestos. Si tenemos un anciano con múltiples comorbilidades, probablemente tiene esos 4 componentes que están diciendo necesitamos fisioterapia. Bueno, hay que fomentar la movilización temprana, ¿sí? Pero cuando se asegura, ¿sí? No debemos invocar un posible trastorno de debilidad para intervenir desde el primer momento, sino que hay un momento en la fase evolutiva de la enfermedad en la que el equipo define que ya el paciente está listo para recibir intervención fisioterapéutica. ¿Cuándo la iniciamos? Cuando el requerimiento de FiO2 sea por debajo de 0.6, es decir, no necesitamos sino 60% de oxígeno, que habitualmente se puede conseguir con un buen sistema de oxigenoterapia, ¿sí? O el paciente está en ventilación mecánica y requiere todavía de FiO2 de 60%, ¿cierto? Cuando la saturación esté por encima de 90, quiere decir que necesitamos una FiO2 alta, pero con esa FiO2 estamos consiguiendo saturaciones que nos permiten una buena oxigenación ística. Frecuencia respiratoria, fíjense que el punto de corte es como muy alto, ¿no? Menor de 40 por minuto. Ya, pues un paciente que tenga 35 está taquipneico, pero está indicada iniciar la fisioterapia por debajo de 40. PIB bajo, sí, por debajo de 10 centímetros de agua es un PIB bajo. Que haya competencia de la vía aérea, ¿sí? Que esté permeable, quiere decir que no haya hipersecretor, que el paciente no sea hipersecretor, que no tenga broncoespasmo, que la presión arterial sistólica esté por encima del 90 y por debajo de 180. Y la media mayor de 65 y menor de 110. Entonces necesitamos hacer un buen monitoreo y una buena evaluación. Frecuencia cardíaca, que no esté ni muy bradicárdico ni muy taquicárdico. Fíjense que de 40 a 120 hay un rango muy amplio en el que el paciente puede mover, pero que se le puede hacer con seguridad intervenciones de fisioterapia bien guiadas y bien monitorizadas.
Si no hay arritmias ni isquemia, si no hay evidencia, si el trazado electrocardiográfico es normal, si no hay choque con acidosis láctica, que no haya tampoco signos de trombosis venosa y embolia pulmonar, cosa que requiere, fíjense ustedes, que el trabajo en equipo sea óptimo, que no haya trastornos aórticos tipo constricción, función hepática y renal normal, temperatura por debajo de 38,5, aunque 38,4, 3, 2, 1 ya es fiebre, pero se puede intervenir. RAS entre -2 a +2 y una presión intracraneal por debajo de 20. Son recomendaciones en diferentes documentos para intervenir. En cuanto a los equipos, pues se deben utilizar equipos que se puedan descontaminar, ¿sí? Que uno los use y no tenga que botarlos. Pero hay equipos que sí son desechables o que se utilizan para un solo paciente y solo van a ser para él. Por ejemplo, una banda de TheraBand de diferentes resistencias es preferible usarla porque, digamos, el costo no es tan significativo como una pesa. Entonces se usan en el paciente y son del paciente y se pueden desechar. Equipos más grandes deben tener la posibilidad de ser descontaminados fácilmente, ¿no? Sobre todo aquí hay unos equipos de fisioterapia que son relativamente costosos, grandes, difíciles de adquirir, entonces hay que ser cuidadosos en eso, porque también tenemos que estar pensando en un ahorro de recursos importante. Equipo especializado solamente cuando sea necesario, ¿no? Una mesa de bipedestación, por ejemplo, tiene que pensarse cuándo se usa, cuándo no. ¿Cuándo se suspende la fisioterapia? Desde el punto de vista respiratorio, cuando haya una desaturación por debajo de 90. Aquí se ha colocado una frecuencia respiratoria mayor de 30, pero esta frecuencia respiratoria que esté en aumento durante el ejercicio. Cuando haya una sincronía paciente-ventilador, ¿sí? Hay asincronías que a veces se nos vuelven inmanejables, entonces no debemos pensar, porque la asincronía produce deterioro hemodinámico pulmonar, produce lesión pulmonar autoinfligida, etc. Cuando haya desconexión o desplazamiento de la vía aérea artificial, por supuesto. Cuando tengamos cambios importantes en la presión arterial sistólica y la media, ¿sí? Y cuando se detecte una arritmia o isquemia, neurológicamente, el nivel pobre de conciencia, la inquietud y un fenómeno o un cuadro que es muy frecuente en la UCI, que es el delirium, ya sea el hiperactivo o el hipoactivo. Complicado el hipoactivo porque muchas veces suele ser subdiagnosticado. Y otros, desconexión de cualquier elemento de tratamiento o monitoreo, líneas arteriales, líneas venosas, electrodos, cuando el paciente sea consciente de palpitaciones y cuando haya disnea o fatiga. Algunas recomendaciones. Puede causar disnea la rehabilitación, por supuesto. Si en personas sanas el ejercicio, la actividad física causa disnea, imagínense en un paciente que esté superando o que esté en curso con un SDRA. Principalmente controlar parámetros respiratorios y circulatorios que son muy fáciles de controlar, muy fáciles, porque ninguno de ellos es invasivo y todos ellos los podemos estar observando en la pantalla de monitoreo. Frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial y la saturación periférica de oxígeno. Si es necesario y el paciente ya está estudiado, usar oxigenoterapia durante la movilización, ¿sí? Y mantener la disnea en un nivel adecuado. La última recomendación, pero no por ello la menos importante, yo pienso que es la más importante para nosotros que aún todavía estamos en nuestra casa. Quédate en casa, no hay que salir de la casa. La curva epidemiológica se va a aplanar si nosotros seguimos las recomendaciones de cuarentena. Y finalmente, pues vamos a tener una
un rato de preguntas y respuestas. Gracias. Bien, ¿y vos? Difícil. Hola. Sí. Terapeuta. No, terapeuta. Pero se la cura. Hola. Hola. Profesor Cristancho, ¿me escucha? Sí. Sí. Muchísimas gracias, profesor Cristancho, por su aporte. En nombre de la asociación, le pedimos disculpas también a usted por los inconvenientes técnicos que tuvimos. No hay problema. Nuestra intención fue transmitir también por el Facebook y las conexiones obstaculizaron un poco nuestra gana de expandirnos un poquito más. Si alguien tiene alguna consulta para el profesor, pueden activar sus micrófonos. Buenas noches, aquí hablando desde Bolivia. Algo con lo que está atravesando aquí, especialmente en Bolivia, tanto en los bolivianos en lugares extranjeros, es con el uso de medicamentos naturales, como por ejemplo los bajos de eucalipto, manzana y demás. Y se puede observar a muchos profesionales también que están recomendando esto. Quisiéramos saber cuál es su opinión en cuanto a este tipo de medicamentos naturales, porque sí se indica de que ha habido más bien contraproducencia, ¿no? En muchos casos. Quisiéramos saber un poquito acerca de su opinión, por favor. Bueno, es que esa pregunta tiene unas implicaciones culturales que uno no debe pasar por alto. Pero la respuesta es una. No tiene ninguna indicación. Absolutamente ninguna. El COVID-19 es producido por un coronavirus y los coronavirus se combaten con antivirales. El problema es que en este momento no existe un antiviral probado para el coronavirus, probado que sirva. Hay un artículo que apareció hace como 2 días en New England Journal of Medicine de todos los medicamentos utilizados y algunos pueden atenuar la enfermedad, pero ninguno sirve para tratarla. Para nosotros, que no estamos contaminados, y para los pacientes, para ese 84% que tienen un COVID-19 leve, el lavado de manos exhaustivo con agua y jabón cada 3 horas y la higienizada frecuente con alcohol glicerinado son la mejor estrategia de control. Una vez que aparece el coronavirus, fíjense ustedes, todas las estrategias de tratamiento son estrategias de soporte. La oxigenoterapia, la ventilación mecánica, la fisioterapia son estrategias de soporte, porque no existe medicamento probado y los medicamentos naturales no tienen ninguna utilidad en el manejo de esta enfermedad. O sea, no deben ser utilizados, ¿no? Y por supuesto, nosotros como profesionales de la salud no debemos promoverlos. Sí mismo. ¿Alguna? Muchas gracias, doctor. Con mucho gusto. Profesor, tengo una consulta respecto al prono. ¿Solo en pacientes intubados o en no intubados también se recomienda el prono? Es una buena pregunta. Realmente la única utilidad que tiene el prono en pacientes no intubados
digamos que transitoriamente hay una mejoría de la relación ventilación-perfusión. Yo te voy a mostrar aquí en pantalla completa algo del paciente en prono. Esto es parte de otra charla que hemos estado en. Aquí la ves. Entonces, primera cosa, los reportes son muy escasos, ¿sí? ¿Estás viendo? Estoy compartiendo pantalla ahí. No se ve. Bueno, entonces te digo, en pacientes no intubados, lo único útil de la no intubación y de que el paciente esté en prono es que no hay lesión pulmonar inducida por el ventilador, ¿sí? O sea, si el paciente no está intubado, lo único que lo beneficia de no estar intubado es que no hay lesión pulmonar aguda por ventilación mecánica. Y el problema del paciente que está en prono sin ventilador es que la mejoría es muy transitoria. Se ha utilizado combinado con cánula nasal de alto flujo y ventilación mecánica no invasiva, ha demostrado ser útil en el SDRA leve, pero ni en el moderado ni en el severo ha mostrado ninguna utilidad. Esto ya ha sido publicado, ¿sí? En un Critical Care muy reciente y realmente no se recomienda. Sí. Además, pues bueno, hay problemas para la reanimación del paciente que tiene un arresto cardíaco y está en prono, ¿no? Hay que entrenar a la gente para que aprenda a hacer RCP en prono, ¿no? Siguiendo todas las pautas de la American Heart Association que ya están publicadas y no habría ningún problema. Pero realmente no tiene ninguna utilidad. Si un paciente, ojo con esto, si un paciente necesita pronarse sin estar intubado, es realmente un paciente que debería estar intubado. Sí, realmente. Así mismo. Profesor, una de las preguntas del chat decía la tos asistida. ¿Sí se recomiendan pacientes no ventilados? ¿No ventilados? Sí, Ay, que no parece que intubados, sí, o sea que la tos asistida en pacientes que no están en terapia intensiva, no están conectados al respirador, alguna maniobra kinésica, si es factible realizar o no se provoca esa tos. El problema de la tos es que es el mecanismo de dispersión de aerosoles más potente. Entonces, una tos de buena calidad puede dispersar partículas muy lejos, ¿no? Si es necesario, porque el paciente está hipersecretor, porque tiene la vía aérea tapada por secreciones, hay que intentar las maniobras, pero con una protección absoluta del fisioterapeuta, ¿sí? Y en un entorno, digamos, referido a infraestructura, un entorno adecuado, ¿no? Porque, o que el paciente esté dentro de un habitáculo donde pueda toser y la dispersión se minimice. Es que el problema es la dispersión de aerosoles. Es un problema que se ha presentado en pacientes que no tienen ningún problema y la sola tos ya hace que los pacientes sean rechazados, limitados, porque la dispersión de aerosoles es lo que finalmente mata a la gente, ¿no? O lo matan o le hace contaminar. Y espérate, miras. No funciona. Quiero compartir la pantalla un momentico para volverle a mostrar una diapositiva, ¿no? Ahí está. Entonces, fíjense ustedes, ¿no? Y aquí está la fuente si la quieren consultar. Esto es con un esfuerzo tosígeno pobre, esta es con un esfuerzo tosígeno leve y este es con un esfuerzo tosígeno normal, ¿sí? Entonces, fíjense que en un esfuerzo tosígeno normal, esta silueta que tenemos acá, que es la del cuidador, pues todo lo que el paciente está tosiendo lo expone a él.
Aquí está con diferentes flujos de tos, ¿no? Hay unos que son definitivamente muy, muy contaminantes. Entonces, pues unas maniobras de tos asistida deben ser hechas con mucho cuidado y con mucha protección, con muchos elementos de bioseguridad para evitar la contaminación. Sí, muchísimas gracias. Otra Bueno. pregunta del chat decía si hay secuelas post-COVID, aparte de la fibrosis pulmonar, en lo que tuvieron distrés respiratorio, si ya hay estudios donde demuestran algún tipo de secuelas a nivel cardiológico, respiratorio, neurológico. A ver, pues lo que sea, es muy difícil hablar en este momento de secuelas porque no hay una casuística tan grande como para hablar de secuelas. Pero sí los estudios que han aparecido han reportado en sobrevivientes de COVID, ¿no? Que ha habido pérdida de la función pulmonar, la cual es obvia, ¿no? Porque son pacientes sobrevivientes de un COVID, ¿no? Entonces, es un paciente sobreviviente, perdón, de un SDRA que fue causado por COVID. El COVID produce mucho daño a nivel alveolar, ¿sí? Entonces es previsible que los pacientes tengan pérdida de la función pulmonar referida a trastornos de la distensibilidad y a problemas que están en el marco de la enfermedad pulmonar restrictiva. Es decir, puede efectivamente haber una fibrosis pulmonar, pero digamos que es manejable y es recuperable a largo plazo si se trata del SDRA. Ahora, lo que se puede inferir es que los problemas de los pacientes que sobreviven están más relacionados, están más en el ámbito musculoesquelético, como ocurre con todos los SDRA, pero sí definitivamente producen deterioro en la función pulmonar, porque fue un SDRA. Y hubo daño, ¿no? Hubo daño tisular marcado. Entonces sí se presentan secuelas que son susceptibles de un programa de rehabilitación pulmonar. Sí. ¿Alguna pregunta de los participantes? Buenas noches. Buenas noches. Profesor Quisante, buenas noches. Habla Luis Sánchez de Perú. Quería hacer una consulta y, bueno, antes que todo agradecerle por su brillante exposición. Hace unos días me llegó una información sobre reportes epidemiológicos, bueno, que dicen que el coronavirus tiene un gran componente neuroinvasivo. No sé si usted... ¿Componente qué, perdón? Que el coronavirus tiene un fuerte componente neuroinvasivo. Entonces, se habla de la neurotropía, ¿no? El neurotropismo del coronavirus, y que tendría una gran afinidad por las neuronas de los bulbos raquídeos, ¿no? Y tendría un componente central que quizás en algunos pacientes pueda determinar el pronóstico, ¿no? Que algunos de ellos tengan un pronóstico en 5 o 10 días y otros de repente de manera súbita colapsan en 2 o 3 días. Ajá. Entonces la pregunta es ¿cuál? Sería, si usted ha escuchado sobre ello, ¿qué nos podría aportar de repente en la literatura que usted ha revisado o ha escuchado eso antes en Colombia? Sí, hay un par de problemas, ¿no? Digamos, el coronavirus es tan agresivo, bueno, su órgano diana, su órgano blanco es el pulmón, pero no solamente es el pulmón. Realmente se producen daños cardíacos importantes por vía directa del coronavirus sobre el corazón, por vía indirecta causando daño pulmonar y a través de la interacción corazón-pulmón causando daño miocárdico. Y se han descrito muchos casos de encefalitis por coronavirus, ¿no? Digamos que es lo más relevante de lo que se ha publicado, la encefalitis, ¿no? Ahora, mecanismos de todas formas no se conocen, todo relacionado con la tormenta de citoquinas que producen y entonces podemos tener cualquier cantidad de presentaciones en cualquiera de los órganos de la economía, ¿no?
no solamente en el pulmón. ¿Qué más le pudiera decir? Que la encefalitis semejante a las encefalitis que producen otras enfermedades virales, ¿no? Yo creo que eso sería como lo importante tener en cuenta, ¿no? Que sí se producen trastornos de esa índole que pueden ser letales. Es lo que dice la literatura, ¿no? Específicamente con ese virus. Profe, buenas noches con Jenny. Buenas. Profe, le tengo una pregunta. Yo estaba leyendo varias cosas sobre reclutamiento alveolar y hablaban algo sobre reclutamiento alveolar en prono con PIB de 30 durante 1 minuto. ¿Qué tan recomendable es eso? Puede ser recomendable, la recomendación que más menciona la literatura es de 40 centímetros de agua durante 20 a 40 segundos. ¿Cuál es la que tú dices? PIB de 30 por 1 minuto, profe. PIB de 30 por 1 minuto. Creo que eso ya lo habíamos dicho, te la voy a mostrar acá. De maniobras de reclutamiento. Bueno, entonces, ya habíamos dicho que el valor es limitado, ¿no? Que hay 2 sugerencias basadas en la literatura publicada. La primera de ellas, uso de maniobras de reclutamiento de hasta 40 centímetros de agua durante 40 segundos, pero la recomendación para su uso es débil. Y usar maniobras diferentes a las de escalamiento. Ese PIB incremental que nosotros usamos en la unidad de cuidado intensivo a veces no debe ser utilizado. Y para esto sí hay una recomendación fuerte. Y en términos generales, para las maniobras de reclutamiento, el valor es limitado. Otra pregunta, profe. Dígame. ¿Por qué los médicos le tienen tanto miedo a poner en prono a un paciente que lo necesita, pero que está en acidemia respiratoria? Pues yo no sé si le tengan miedo, ¿no? El miedo puede surgir de la inexperiencia del sitio donde se va a poner el paciente en prono. Y si tiene una acidemia respiratoria, quiere decir el término acidemia que el pH está comprometido. Tocaría ver hasta qué punto está comprometido el pH. Porque digamos, si es un pH por debajo de 7,15, pues definitivamente nadie se atrevería a pronar a un paciente por los altos riesgos que existen de inestabilización. Pero yo no creo que sea miedo, tal vez es o sí un temor a que no exista un equipo adecuado para pronar el paciente, ¿no? Equipo referido al entrenamiento que debe tener el personal de fisioterapia y de enfermería, ¿no? Y de pronto se me ocurre, sin tener muchos elementos de juicio, que puede estar también relacionado con la imposibilidad de conseguir equipos de protección personal adecuados. Es que es muy complicado mandar un equipo a pronar a un paciente con solo un tapabocas puesto, ¿no? Pero digamos, el problema de la acidemia respiratoria no debería ser un problema para pronar el paciente, porque la posición en prono, entre otras cosas, mejora la ventilación. Y el mejorar la ventilación es la piedra angular del manejo de la acidemia respiratoria. ¿Sí? La mejoría de la ventilación corrige la acidemia respiratoria. Muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. ¿Alguna otra cosa? ¿Tienen otras preguntas? Tengo otra pregunta, profe. Dime. Respecto a los especialistas, para el manejo de estos pacientes en la unidad de terapia intensiva, se requiere de un personal o un kinesiólogo que esté entrenado y que tenga los conocimientos. Y ante una alta demanda de estos casos en nuestros hospitales, ¿usted recomienda las capacitaciones continuas, la formación
a colegas que aún no tienen una preparación para estar listos, para estar preparados ante alguna necesidad, o evitar estar en contacto con estos casos que son muy, muy graves para esta situación, digo. A ver, pues esta es una de las preguntas más difíciles de resolver, ¿no? Porque para el manejo de estos pacientes y de estos ventiladores se necesita personal altamente entrenado, ¿no? Pero va a llegar un momento, cuando se alcance el pico, que el personal va a ser insuficiente. Y referida esa insuficiencia a médicos intensivistas, kinesiólogos intensivistas y enfermeras intensivistas. Entonces va a haber falta de personal. Y cuando haya esa falta de personal es que vamos a comenzar a tener problemas. Porque si habilitamos, por ejemplo, 1000 camas de UCI con 1000 ventiladores, tendríamos que garantizar el personal para enfrentar esas 1000 camas, ¿no? Se ha calculado por lo menos que tiene que haber un fisioterapeuta por cada 5 a 8 camas de cuidado intensivo, ¿sí? Que tiene que haber un médico intensivista para atender, como creo que son 10 camas, y una enfermera para 5 pacientes. Entonces no vamos a tener personal. Ahora, entrenar personal que nunca ha estado en contacto con pacientes de cuidado intensivo es un riesgo alto. Es un riesgo alto, porque no es fácil que, por ejemplo, un fisioterapeuta adquiera las habilidades que necesariamente debe tener una persona que va a ver un paciente de UCI. Sí se puede. Si pensamos en que hay labores conexas al cuidado directo del paciente en las que tiene que intervenir un fisioterapeuta. Por ejemplo, el fisioterapeuta puede estar entrenado para que haga toda la recolección y procesamiento de gases sanguíneos, interpretación de gases sanguíneos, registros, estar pendiente de actividades conexas como las radiografías de control, el monitoreo, etc. Pero siempre tendrá que haber, digamos, un fisioterapeuta senior que esté dirigiendo un equipo de fisioterapeutas junior, como para dar a entender un poquito más la cosa, ¿no? Porque no es fácil. Pareciera ser que la gente cree que manejar un ventilador es una cosa muy, muy fácil, ¿no? Realmente es una actividad que está provista de mucha complejidad, ¿no? Complejidad desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de conocimiento de la fisiopatología de un paciente que está ventilado, ¿sí? Digamos que los cursos de entrenamiento no son lo mejor, ¿no? Tendríamos que en principio pensar en en personal que haya tenido algún contacto durante su carrera. Es una oportunidad de oro, y lo digo en cualquier ámbito académico. Es una oportunidad de oro para que los programas de kinesiología y fisioterapia reestructuren sus planes de estudio y le den idéntica importancia a todos los dominios de intervención fisioterapéutica. Porque muchos programas, por ejemplo, privilegian el componente neurológico, otros el músculo esquelético, algunos privilegiamos el cardiopulmonar. Pero entonces fíjense que aquí surge como una recomendación. Todos son de idéntica importancia y entonces todos, Gloria, te estoy viendo. Y Sí, entonces todos, por fin las veo. Entonces todos deberían ser importantes. Tengo preguntas, profe. Dime. El CIPAD, hoy estábamos comentando con una colega, vemos que Alberto Medina, él sí sugiere CIPAD y no cánula de alto flujo ni máscara por reservorio. Según las guías de Latinoamérica, en primera línea está la máscara con reservorio y en algunos casos cánula de alto flujo.
nosotros nos preguntamos por qué no usan el CPAP si es lo lógico por la hipoxemia, pero decimos que puede ser por las interfaces, como en Latinoamérica no hay mucho el Helmet, el Total Face, pero podría haber otra opción, porque yo estoy pensando mucho en el caso de que no tengamos suficiente alto flujo o no tengamos suficientes elementos para máscara con reservorio. Si creamos los CPAP caseros, pero bien hechos, puede ser una opción, pero me estoy pensando cómo haríamos las interfaces. ¿Podría haber alguna alternativa, profe, o no? Bueno, mira, entonces te decía que hay un grupo de pacientes que reciben oxigenoterapia convencional. Eso no tiene ningún problema, ¿cierto? Ahora, el problema es cuando se decide escalar, porque el paciente va teniendo uno de dos comportamientos, los dos. Primero, deterioro gasimétrico progresivo. Segundo, aumento del trabajo respiratorio. ¿Sí? Si está presentando uno de esos dos o los dos componentes, hay que escalar el soporte. ¿Hacia dónde lo escalarían? Habría dos posibilidades teóricas, una hacia la cánula nasal de alto flujo y otra hacia la ventilación mecánica no invasiva tipo CPAP o BiPAP, ¿no? Ahora, la cánula nasal de alto flujo, la mayoría de estudios no la recomiendan básicamente por la enorme dispersión de aerosoles que producen. Y son elementos muy costosos. Una torre de alto flujo es muy costosa y es un recurso que podría utilizarse en la adquisición de soporte, digamos, un poco más idóneo como el CPAP. Entonces, la cánula nasal de alto flujo no está muy recomendada porque, uno, genera mucha aerosolización y dos, retarda la intubación. El problema grave de retardar la intubación es que en la medida en que se retarde la intubación, aumenta la mortalidad. Entonces, lo ideal sería escalar de oxigenoterapia convencional a CPAP, ¿sí? Ahora, dentro de la oxigenoterapia convencional, algunos autores, no todos, algunos autores están en contra de la máscara con bolsa de reserva. Pero el argumento es que no produce reclutamiento, por supuesto, ningún sistema de oxigenoterapia recluta, ¿sí? Tal vez la cánula nasal de alto flujo podría producir un poquito de reclutamiento porque genera algo de presión positiva. Pero entonces, la máscara con bolsa de reserva no recluta, pero sí proporciona una FI2 alta que eventualmente podría enmascarar un cuadro de hipoxemia severa. CPAP, entonces la alternativa sería CPAP. Se ha demostrado que el CPAP con Helmet es la mejor alternativa por la disminución de la dispersión, ¿sí? Ahora, los CPAPs pueden construirse de manera relativamente fácil. Un CPAP, por ejemplo, que se le adicione un Venturi a la salida del flujómetro, que acelera el flujo a 50, 60 litros y sea conducido a una interfase tipo máscara y tenga una válvula de PIB en la línea expiratoria, es un CPAP que infortunadamente va a generar una aerosolización importante. Entonces surge es la pregunta del millón, ¿cuándo suspendemos el CPAP? ¿Cómo hacemos? Pues el CPAP tendrá utilidad hasta el momento en que la PAFI comience a caer. Lo que CPAP tiene de importante, de bueno, es que puede ser una herramienta útil para lo que se avecina, que es el déficit de ventiladores y de personal entrenado en ventilación mecánica. Pero sí tiene utilidad el CPAP. Aunque, como les digo, no es, digamos, lo más indicado, ¿no? Profe. Dime. La cánula de alto flujo no tuvo mucho éxito en China, según los reportes. No, pero en España sí está dando resultados. No.
un poco, o hay un grupo que está usando cánulas de alto flujo en España. Entonces, ¿por qué en una población funciona y en otra no? Están todos juntos en una sala y por eso hay más contaminación o están aislados. Esa es la pregunta también. Ajá. Bueno, lo que pasa es que tocaría revisar la literatura y cotejar, ¿no? Cotejar. Digamos, qué tipo de estudio o de reporte estamos enviando. Leyendo. Sí. Yo tengo que puede ser útil si la disponibilidad de ventiladores es baja, la cánula nasal de alto flujo. Puede tener riesgos de aerosolización y si se presenta deterioro hay que pensar en no invasiva o intubación. A ver, ¿cuál sería el problema de la cánula nasal de alto flujo? Que los efectos propuestos y socorridos no son tan, digamos, tan robustos, ¿no? El reclutamiento que produce una cánula nasal de alto flujo es muy cuestionable. Yo he visto que la única razón por la que se utilizaría la cánula de alto flujo es porque disminuye el trabajo metabólico relacionado con el calentamiento y la humidificación de gases, ¿sí? Ese sería un efecto bien importante, pero no más, no más. Profe, Dime. vuelvo al CPAP. Si no tenemos entonces helmet o total face, ¿cómo ventilamos? Máscara de CPAP. Naso bucal. Sí, sí, que esa sí hay en todas partes. Una máscara de anestesia puede convertirse, si tienes un buen arnés para sostenerla, puede convertirse en una máscara de CPAP. Y de hecho las primeras máscaras de CPAP que se usaron mucho y durante muchos años y exitosamente eran ese tipo de máscaras con un buen arnés y la línea inspiratoria con un Venturi muy potente para acelerar gases. Profe, ahora voy al destete. ¿Destete de la ventilación mecánica? Sí, voy al destete. Estaban hablando en tus otras charlas de que pueden usar destete, pueden usar CPAP después del destete, después de la extubación. Si el paciente queda con la neuropatía crítica por la debilidad. Mi pregunta es, yo que hago neuromusculares, ¿un CPAP no le hace soporte ventilatorio al paciente que tiene debilidad? No, yo tendría que poner un BiPAP si es que está teniendo... Sí. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. El paciente entra en un programa de destete ventilador cuando el problema está siendo superado desde el punto de vista hemodinámico, respiratorio, cardiológico y metabólico. Ahí entra un programa de destete. El destete tiene la particularidad en COVID-19 que nunca debe utilizarse tubo en T para el destete. Sí, por la aerolización. Sí, pasar directamente de la ventilación mecánica a ventilación con presión de soporte, ¿no? Una presión de soporte que nos garantice una frecuencia respiratoria adecuada y un CPAP bajo, y un nivel de PIP bajo. Y de ahí el siguiente paso es escalar a BiPAP, estubar el paciente y escalarlo a BiPAP. No a CPAP, ¿no? Digamos, perfecto. El esfuerzo inspiratorio no es significativo como para generar un gradiente adecuado, sino escalar a BiPAP. Y una vez estando en BiPAP, sí, a entrenarlo a ver cómo lo sacamos de ese BiPAP, ¿no? Pero el que esté en BiPAP se le elimina la intubación y es ya un avance. Profe, estamos preocupados a nivel mundial porque se van a venir una cantidad de traqueotomizados post-COVID por el tema del destete justamente. Entonces después vamos a tener que trabajar todo, más los kinesiólogos que hacemos esa parte de canulación y todo eso, porque van a ser tratados como neuromusculares posiblemente, pero después hay que trabajar en conjunto con la nutrición, con el soporte para que recupere. Por eso para mí no es una carrera de velocidad, es de resistencia. Hay mucho camino que recorrer y los fisioterapeutas tenemos que estar preparados para larga data, y aunque no nos conozcan mucho, tenemos que estar estudiando todo, porque esto es largo, se viene un proceso de un año más o menos con la recuperación y todo eso,
Ujú. No un año, puede ser más. Porque No. si se logra aplanar la curva, Ujú. si se logra aplanar la curva, no quiere decir que el número de pacientes disminuyen. Sí, Disminuyen en un perfecto. momento, ¿sí? En el Temporalmente tiempo. disminuyen, ¿sí? Mm. Pero se alarga la presentación de esos pacientes a través del tiempo. Entonces vamos a tener un periodo con mucho paciente COVID, pero no en la cantidad. Si tenemos la cuarentena adecuada y el aislamiento Ujú. social, ¿no? No vamos a tener lo que mostraba en una de las primeras diapositivas, 15.000 pacientes, sino vamos a tener 1.000, por poner alguna cifra. Pero esos 15.000 no es que desaparezcan, sino que van a estar llegando en la medida que transcurre el tiempo. Más de a poco. Hasta que en un año o año y medio aparezca la vacuna, aparezca el tratamiento o comiencen a ser exitosas las terapias antivirales. Y Profe, te cuento. obviamente vamos a tener mucho paciente para trabajar en rehabilitación Sí. pulmonar y rehabilitación neuromusculoesquelética, porque las Ujú. secuelas del SDRA, no del COVID, sino del SDRA, son neuromusculoesqueléticas. ¿Sí? Ujú. Profe, te cuento la situación de Paraguay. Tenemos 159 infectados, casos, de los cuales 7 fallecidos y tenemos 22 recuperados. La mayor franja etaria está entre 20 y 24 años. Son personas jóvenes. De 60 a 69 años solo hay 5, 60 a 64 años hay 10 pacientes, 58 a 59, 11 pacientes. Se están infectando más gente joven por el momento. Entonces, pero de los fallecidos sí son la mayoría con complicaciones sistémicas. Ajá. Por Y ya hay comorbilidad. circulación comunitaria, o sea que esto hay mucho más infectados de lo que pensamos. Y el sistema de salud Sí. es... Pues fíjate que tú me muestras unas cifras que uno diría están bajas, ¿sí? Pero hay que preguntarse una cosa, ¿se está haciendo el número suficiente de pruebas? ¿Habrá subregistro? Esa es una primera pregunta que hay que hacer. Segundo, Están ¿por qué está haciendo fallando? como... ¿Y por qué? Porque en un grupo poblacional, en un grupo etario que no debería estar infectándose, uno se le ocurre en primera instancia decir, el distanciamiento social está fallando, no hay cuarentena, la gente se sigue reuniendo, etcétera, ¿no? Profe, en teoría la cuarentena empezó el 8 de marzo, hace más de un mes, pero en forma intermitente. Y ahora se exige que se use tapabocas, igual la gente sale, tiene que trabajar, igual el gobierno está dando mucha exigencia. El tema es la conciencia. Ajá. Sí, es que infortunadamente, mira que aquí en Colombia tuvieron que poner una serie de restricciones tales como la multa al que encuentren en la calle. Sí, aquí y también. La cárcel, imagínate. Sin embargo, pero bueno, la gente tiene permiso de salir en ciertas fechas. Yo, por ejemplo, tuve permiso para salir hoy en la tarde, de 12 a 4 de la tarde. Y el próximo permiso lo vuelvo a tener dentro de 15 días. Entonces yo salí, hice las cosas urgentes que tenía que hacer y bueno, eso es como una cuarentena no total, ¿no? Porque uno observa en la calle, hoy lo pude observar, que hay gente en los bancos, hay gente comprando el mercado, porque son actividades de subsistencia, ¿no? Ir a hacer mercado, por ejemplo. Si la cuarentena no es total, pues nos espera un mundo de casos al tiempo, o sea, una curva elevadísima, ¿no? Y esperemos pues que que la gente comience a sensibilizarse, ¿no? A decir, bueno, si yo estoy en la calle me puedo infectar y puedo llevarle la infección a mi familia, a mis hijos, ¿no? Hasta que eso no ocurra, pues vamos a seguir teniendo casos cada rato. Pero me llama la atención que las cifras son bajas, ¿no? En Paraguay. Aunque nuestra población también, bueno, somos 7 millones, no somos muchos. Ajá. Y la mayoría de la población es joven también. Ya. Pero bueno, proporcionalmente podría ser entonces no tan baja, ¿no?
Ujú, ¿Cuántos pacientes habrá en exacto. UCI? En UCI están 5. Ajá. Bueno, tampoco son muchos. Sí. Bueno, ¿qué más sería? ¿Alguien tendrá preguntas? Profe, ¿me escuchas? Dime. Sí, ¿Cómo ¿quién habla? estás? Encantada de escucharte, Adriana. Hola, Adriana Bayovera, ¿cómo te va? Qué gusto Sí, irte. Qué gusto bien, me da sí. verte. En realidad la que te escuchaba era yo, pero bueno. Ah, Profe, en realidad el propio Ministerio de Salud está reconociendo que hay un subregistro. Ajá. Ellos no tienen la capacidad suficiente aún de hacer el registro de muestras totales, o sea que por eso el registro es muy bajo de la cantidad de personas afectadas supuestamente. Ajá. Entonces, como que son cifras que no son muy reales, en verdad. Claro, y es que fíjate que hay un problema bastante serio y es que los países no disponen de los kits para hacer el testeo, ¿no? Para tomarle muestra a todas las personas que necesitan tomárselas. Entonces ahí comienza el subregistro, ¿no? Hay mucha gente asintomática, sintomática que no consulta. O sea que la cosa puede ser por ese lado, ¿no? Que estamos con subregistros y en ese orden de idea, pues no vamos a tener buenas posibilidades de manejar el problema. Claro, Porque, exactamente. Y en el sí, interior eso se agrava más, porque yo creo que las muestras todas se hacen o se registran en la capital, pero ¿qué pasa con las ciudades o el resto de las zonas del interior? claro, y cómo será la cadena de custodia, cómo será el proceso de la toma de muestras, ¿no? Todo eso hay que analizarlo porque por ahí puede estar el origen de los problemas que vamos a tener en un futuro, ¿no? No se Exactamente. está diagnosticando. Y entonces está uno con la falsa creencia que todo va bien. Y resulta que no es así. Más bien todo está deteriorándose. Y sí, y la gente ya no tiene tolerancia, o sea, la gente ya sale a la calle, ya no se respeta. Y Así bueno, por es. más duro que quiera ponerse el gobierno, no lo está logrando. Terrible, terrible. Nada que hacer ahí. Sí, sí. Listo. Qué gusto Excelente tu verte. charla, profe, excelente, me encantó. Y, Bueno, profe, una pregunta, dime. porque últimamente están hablando mucho de que la causa en realidad sería probablemente microtromboembolismos que se están produciendo. Ajá. ¿No leíste nada al respecto aún? En Brasil Sí, se lo sí está tratando ya como que fuera micro tromboembolismos. sí lo mencioné, ¿no? Que hay hasta el momento, hay una revisión de Cochrane que incluye 5 estudios hechos todos en China, ¿no? Ujú. Mencionaba que hay uno de 41, 183, 138, 191 y 1099 pacientes. O sea que es una casuística muy, muy importante. En todos se encontraron, en el primer estudio, imagínate, 2.4 de dímero D, en el segundo 2.2, en el tercero 4.14, en el cuarto 5.2, el quinto no reportó el dímero D, pero sí menciona que fue por lo menos 4 veces superior al normal. ¿Qué quiere decir eso? Que está ocurriendo una enfermedad tromboembólica en el paciente con COVID. Y una enfermedad tromboembólica, estamos diciendo que puede debutar, presentarse como un tromboembolismo pulmonar. Entonces, Así el es. tromboembolismo pulmonar causa una enfermedad de espacio muerto pulmonar que indudablemente deteriora la relación ventilación-perfusión y puede ser el punto de partida de un choque obstructivo. Entonces la cosa es complicada, ¿no? Sí, definitivamente hay fenómenos tromboembólicos en el paciente con COVID. Claro, porque Ya, algunos incluso, reportado sí, y con sí, una evidencia importantísima, ¿no? claro, y algunos estudios están diciendo que a lo mejor se está tratando mal, la terapéutica ventilatoria está siendo mal enfocada.
ya que el Ajá. problema en realidad es de relación ventilación-perfusión. Sí, sí, pero fíjate que no es por ese lado, porque si nosotros tenemos un paciente bien evaluado, podemos determinar dónde está el problema ventilatorio. Y cuando uno maneja un ventilador, realmente no está manejando el COVID, ¿no? Uno está manejando el SDRA. Entonces, esa es como, La eso es lo sintomatología importante, que va presentando, saber claro. manejar el SDRA. Exacto. Así es. Muchas Muchas gracias, gracias, profe. Bueno, Gracias, profe, yo quería compartir con todos lo que aprendí con el profe antes de esta reunión, que me comuniqué con él desesperada, como siempre, preguntándole si en la primera fase del COVID podíamos atajar la virosidad que tenga el virus como para que no vaya a nivel sistémico y complique en la fase de confinamiento. Entonces él me aclaró que una vez que entra el virus, ya no se puede sacar esa cantidad de virus que han entrado y ya se propagan en el organismo, porque yo tenía la idea de que si con algo por lo menos si estaba en la fase de confinamiento y empezaba a hacer lavados bucales, respiraciones profundas, todo eso buena alimentación, que el virus iba a ser menos lesivo, pero la cantidad de virus que entra, una vez que entra, ya se propaga, porque quería hacer como una medicina preventiva para que no vaya a las fases más complicadas, porque cuando se complican y se necesita terapia, es el problema en los países, en la mayoría, en todos los países está, pero más en los países de escasos recursos, porque no hay personal suficiente, no hay oxígeno suficiente, no hay ventilador suficiente. Entonces, ¿cómo atajamos el COVID? Pero no hay forma de atajar, va a tener que ir a la fase, pero por suerte hay un porcentaje que va al distrés respiratorio y otro no. Y bueno, no hay vuelta que darle. Sí, la cosa es que hay un número de personas que se contagian, ¿sí? Por fortuna, las 4/5 partes hacen el cuadro leve, ¿sí? Sí. El 80-84% hacen el cuadro leve, que cursa con una sintomatología respiratoria semejante a la de una infección viral de las convencionales. Y pasa, es autolimitada a los 15 días, ya está el problema solucionado. El restante, el 14%, hacen un cuadro más severo de neumonía, pero que requiere hospitalización. Esos primeros no se hospitalizan, están en la casa manejándose. El 14% que se hospitalizan con solamente oxígeno y pare de contar. El problema es el 5%. Ese 5% que van a la UCI. Fíjate que es un porcentaje, por fortuna, es un porcentaje bajo, ¿sí? Pero ponle, haz la prueba, si son 30.000 infectados y el 5%, y solo el 5% de 30.000 se infectan, pues estamos hablando de 1.500 pacientes que necesitan UCI. ¿Sí? Sí, ese es el tema. ¿Y dónde están las 1.500 camas de UCI? ¿Y dónde están los 1.500 ventiladores? ¿Y dónde están los 500 kinesiólogos para manejar eso? ¿No? Ese es el problema. Ahora no se puede decir, uno diría que bueno que existiera una forma de, como tú dices, atascar, es decir, de frenar. No, o sea, una vez que el problema está ahí, ya estamos frente a una situación o que se soluciona bien si estamos en los dos primeros grupos o la cosa se va mal, ¿no? Profe, igual, tarde o temprano, si no aparece la vacuna, como usted dice, esto se va a prolongar más de un año y todos vamos a tener que tener COVID en algún momento, la mayoría. Ahora, ¿cómo respondemos al COVID? Va a depender de nuestro estado general.
Entonces mi propuesta para la salud es preventiva. Ahora que no tenemos COVID, alimentación adecuada, cuidar el tema del estrés, cuidar todo el estado general, hacer los ejercicios respiratorios, hacer actividad física, cuidarnos. Entonces, fortalecer la inmunidad, aunque muchos dicen que no se puede, pero tener un estado clínico bueno en general. Y me parece que va a ser la única opción por el momento. Mira, como estrategias preventivas, hay que mencionarlo hasta el cansancio. Lavado de manos. Sí, también. Lavado de manos es la única forma que matamos al virus. ¿Sí? Lavado de manos. Aislamiento, ¿no? Aislamiento, ¿sí? ¿Y cuál se me va? Bueno, tener un sistema inmune competente. Exacto. Un sistema inmune competente. Porque si uno está con un sistema inmune comprometido, pues nada que hacer. Hasta le puede dar gripa cada rato. Cualquier virus le puede hacer mucho daño. Pero un sistema inmune competente, que es la combinación de muchas cosas. Buena alimentación, buen sueño, buena recreación, buen estado mental, buen estado físico, actividades al aire libre, si se puede, ¿no? Buena ventilación en su vivienda, ¿sí? Pero tener eso, un sistema inmunológico competente, tan competente que cuando le llegue a uno el virus, porque calcula que el 80% de la población se va a infectar, un sistema inmune tan competente que cuando le llegue sea uno capaz de resistirlo de la mejor forma. Perfecto. Sistema inmune competente más medidas extremas de higiene. Las tres medidas, lavado de manos, aislamiento y cuarentena. La cuarentena es importantísima. Yo no sé por qué la gente no ha tenido en cuenta eso. Y posiblemente va, según las estrategias de salud pública, es así que van a llegar a ser intermitentes. Se abre una semana, después se vuelve a la rígida y así vamos a estar. Así vamos a estar, ¿Y por qué tiene una popopí? Profesor, sí. Ya estamos casi 2 horas de su conferencia, de conversatorio. La verdad que muy interesante, apasionante, como siempre solemos hablar con Gloria, es imperdible escucharte. Todo lo que mencionaste es en forma integral, global, no solamente el respirador, sino el paciente completo, todo el contexto pudimos observar gracias a tu presentación. Veo aquí en el chat que Roger quiere hacer una última pregunta, dice. Si todavía en línea, por favor. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Me escucha? Lo escucho, sí. ¿Qué tal? Muchas gracias. Saludos de Lima, Perú. Disculpe, me conecté un poco tarde a la conferencia. Quería hacerle una consulta. Yo soy médico residente de rehabilitación del Hospital Rebagliati en Lima. Estamos haciendo una revisión de la evidencia en general en rehabilitación para pacientes con COVID. En cuanto a la parte de respiración, habíamos encontrado que recomendaban las técnicas de drenaje bronquial, y en cuanto a literatura que teníamos, en cuanto a esas técnicas de drenaje bronquial, habíamos encontrado que se dividían en técnicas manuales de modulación de flujo, instrumentales de reeducación respiratoria y de relajación. No sé si usted maneja esa clasificación. Si es que usted lo tocó en la exposición, disculpe que me haya tenido que conectar tarde por un tema de horario. Sí, mira, Roger, gracias por la intervención. Esto que están mencionando, de técnicas de movilización de secreciones, de aclaramiento de la vía aérea, no están indicadas en COVID. Ya, ninguna, profesor. No, durante la fase de SDRA grave no. Durante esa fase no. Ya cuando se sale de esa fase de SDRA, la A del SDRA es agudo,
Cuando se sale de esa fase aguda, ya se puede comenzar un programa de rehabilitación pulmonar. ¿En qué se basa un programa de rehabilitación pulmonar? En una evaluación de la función pulmonar para saber qué es lo que tenemos que rehabilitar. ¿De acuerdo? Ahora, si uno habla de un programa de rehabilitación pulmonar, está hablando de un programa integral en que el fisioterapeuta, el fisiatra, el neumólogo, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, mucha gente tiene que intervenir, ¿no? Porque es rehabilitar un problema de características muy importantes. Pero digamos, para el aclaramiento, todas estas que usted mencionó no se deberían hacer, no se recomiendan durante la fase aguda, ¿no? Solamente, incluso mostré una diapositiva en la que dice eso muy claro. Voy a ver si la puedo compartir solamente para... Gracias. A ver, ¿qué se me hizo aquí? Ahí está, esa es. Esta es una diapositiva que yo partí en dos. Entonces tenemos, fíjate, intervención de fisioterapia, aquí la respiratoria. Fíjense que aquí tenemos descripción desde síntomas leves hasta síntomas severas. Pero entonces, si se da cuenta, el primer renglón, intervenciones de fisioterapia no están indicadas en la vía aérea para aclaramiento, ¿no? Aquí no están indicadas, digamos que aquí se refiere a fisioterapia para el manejo del aclaramiento de la vía aérea, ¿sí? Pero el aclaramiento de la vía aérea debe ser una serie de maniobras que no generen aerosoles, ¿no? Digamos, el problema de la tos es, nosotros sostenemos que varias cosas, que el primer mecanismo de defensa de la vía aérea es la tos, que la tos es el perro guardián de la vía aérea, ¿no? Y entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros hacemos en nuestros programas de intervención es promover la tos. Pero es que se nos acaba de presentar una situación que nunca habíamos tenido, en que la tos se convierte en enemigo del entorno del sujeto que está tosiendo. Excelente para el paciente que tose, pero los que están alrededor, si no están protegidos, pues van a experimentar problemas. O sea, no es que no se pueda hacer, sino que hay que usar, como lo dice acá, pues, espérate, mira, lo dice, ¿no? Precauciones, use las precauciones de vía aérea, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Ahora, decir uno qué maniobra se hace, pues, digamos que no es tema de este momento, porque la decisión de cómo intervenir la toma el fisioterapeuta después de haber hecho la evaluación, ¿sí? Es una cosa que siempre hay que tener presente, ¿no? Que la intervención de fisioterapia es dependiente de la evaluación de fisioterapia. Entonces uno evalúa y uno dice, este paciente necesita tal intervención, listo, y se va uno por ese lado, ¿no? Ah, ya. Entonces no se podría hacer esa división entre intervenciones que podrían ser como que no recomendables o recomendables. O sea, durante la fase aguda, básicamente es tener la vía aérea permeable, ¿no? Que es como esa intervención, digamos, entre comillas, convencional, de mantener la vía aérea limpia, de hacer la aspiración con un circuito cerrado y con una sonda cerrada y ya. Eso sería lo que te podría aportar. Ah, ya. Una última, disculpe, profesor. Sí, en cuanto claro. a las técnicas de presión expiratoria positiva, como el threshold PEP, o la respiración con labios fruncidos, también habíamos encontrado que era no recomendable, tal vez en la primera fase. Ajá. En paciente en hospitalización o en UCI. Ya, tal vez ya un poco más recuperado. Entonces, la pregunta es el rol de esas maniobras. Bueno, la respiración con labios fruncidos tiene una utilidad y es que aumenta la presión endobronquial.
Entonces su utilidad está limitada a pacientes con enfermedad obstructiva. En este caso estamos frente a una enfermedad restrictiva y la respiración con labios fruncidos no tendría ninguna utilidad. ¿Sí? El threshold, que es una... sí sirve, ese sí sirve, ¿no? O sea, cualquier otra maniobra que esté orientada a mejorar fuerza, ya sea de musculatura inspiratoria o expiratoria, estaría indicada, ¿no? La única de pronto es la respiración con labios fruncidos, porque, digamos, como que no tendría un sustento, ¿no? Un sustento fisiológico para hacerla, ¿no? Porque el paciente en última lo que tiene es una enfermedad restrictiva. Las otras. Ya. Ok, por eso, muchísimas gracias. Roger, muchas gracias. ¿Puedo hacer una última consulta? ¿Qué tal, doctor? Sí, claro. ¿Qué tal, doctor Cristancho? Excelente la presentación. Mi nombre es Ricardo. Quería hacerte un par de consultas. A ver. Hablando con colegas en España, estaban haciendo ya con pacientes de repente hipersecretores, pasando ya en, digamos, después de la fase aguda, estaban haciendo ante pacientes ventilados maniobras de, por ejemplo, aceleración de flujo o expiración lenta prolongada con la ventilación. Y la pregunta era si trabajar con estos pacientes en volumen control o presión control, ¿verdad? Entonces, Durante no la ventilación habíamos encontrado. mecánica. ¿Cómo? Durante la ventilación mecánica. Sí. Durante la ventilación mecánica. Para después de esa maniobra hacer la aspiración, ¿verdad? Entonces, no habíamos encontrado en la literatura porque lo que encontramos fue de pacientes ventilados en BCV en su mayoría, y la indicación que yo les había pasado era de trabajar a presión control durante las maniobras de compresión, y para la aspiración pasar a volumen control, porque según la bibliografía es lo indicado. No. ¿Qué opina usted sobre eso? No. Es que hay que hacer una aclaración ahí. Presión control y volumen control son modos de ventilación. ¿Okay? Entonces, uno tiene un paciente en ventilación control cuando está utilizando estrategias de ventilación con protección pulmonar, y la respuesta que obtiene uno, la respuesta ventilatoria y mecánica es adecuada. ¿Sí? Ahora, sí es imposible ventilar con volumen control, porque muchas veces ocurre, pues pasa uno a presión control, donde comienza uno a tener control sobre otros parámetros diferentes, ¿sí? O sea, son modos ventilatorios que se escogen y se hacen dependiendo de las condiciones mecánicas del pulmón. Las maniobras que se hacen en el paciente ventilado no dependen del modo ventilatorio. Uno puede hacer aceleración de flujo expiratorio en cualquiera de los dos modos. Pero si el paciente está en presión control, quiere decir que de pronto en volumen control está generando presiones excesivas, y durante la maniobra de aceleración de flujo va a empeorar esas presiones excesivas. Entonces hay que ser muy cuidadoso en eso, ¿no? El modo nada tiene que ver. Y está ya desde hace muchos años, ¿no? Desde los primeros estudios del doctor Andrés Esteban, que demostró que no existe ninguna diferencia entre los dos modos en cuanto a resultados, siempre y cuando haya una persona idónea manejando el ventilador, ¿sí? O sea, en ese área usted puede ventilar con volumen control o con presión control, y las maniobras que hacen en el paciente son independientes del modo. Simplemente las maniobras que usted decide hacer son, vuelvo y lo repito, el resultado de la evaluación juiciosa que usted hizo y determinó. Porque es que tú eres fisioterapeuta. Así mismo. Eso. Sí. Entonces, el logro, yo en todos los escenarios digo, y lo sostengo y lo puedo argumentar, que el logro más importante de la fisioterapia en el mundo fue conseguir la autonomía. Porque la autonomía nos hace responsables
y nos obliga a que esa responsabilidad surja de un carácter profesional que comienza a arraigarse en nosotros. Entonces uno cuando actúa con un paciente es porque está tomando una decisión responsable basada en muchos elementos de juicio, ¿no? Y pare de contar, ¿no? Digamos, no es adecuado seguir recomendaciones que no tienen evidencia, pero sí uno puede actuar en un marco en el que debe tener en cuenta todos los elementos de juicio. Lo que te quiero decir es que la decisión de hacer o no hacer una maniobra depende de lo que tú estés evaluando en un paciente que tiene un pulmón enfermo, singular, inimitable e irrepetible. No es el mismo paciente el de la cama 1 al de la cama 2, así ambos tengan COVID, o tengo una UCI de 20 camas con 20 COVID, todos son distintos, ¿no? Claro. Entonces, ahí es donde surge el trabajo duro del fisioterapeuta, que es evaluar a 20 pacientes que son diferentes, y que el paciente de la cama 1, don Pedro, es distinto a doña María que está en la cama 15. Pero ambos tienen COVID y ambos tienen... Uno no puede seguir la receta, si tiene COVID, póngale en tal modo, hágale tales maniobras, ¿no? Porque el paciente de la 1 responde en volumen control y la de la 15 en presión control. Y de pronto el de la 8 toca ponerlo en APLB. No se sabe. Doctor Cristancho, el punto era llevar el pulmón que está siendo ventilado a 500 ml a una deflación y sacar más de ese volumen y luego en volumen control va a volver... No. Fíjate que hay un error conceptual. Hay un par de errores eso era lo que estaban diciendo y que en presión control tendría mejor respuesta. Depende del paciente, ¿verdad? Hay un par de errores conceptuales ahí, ¿no? Uno, ventilar un pulmón con 500 mililitros, pues no veo, ¿no? Voy a hacer la división 500. Tiene que ser un paciente... No, yo te di un número aleatoriamente. Listo, eso es aleatorio, bueno. Entonces, meterle a un pulmón 500 mililitros y pretender sacar más de los 500 mililitros es un error, digamos, es matemáticamente imposible y fisiológicamente inaceptable, porque yo no puedo comprometer la capacidad funcional residual de un paciente tratando de eliminar volúmenes superiores al volumen inspirado. No es recomendable, ¿no? No es recomendable. Porque la aceleración de flujo hay que entenderla como eso, ¿no? Como un mismo volumen que cambia de velocidad, entendiendo la aceleración como velocidad, ¿no? Porque la aceleración es una medida de velocidad y no es una medida de cantidad. Entonces son esos 500 que se mueven en ambos sentidos, pero con diferentes velocidades, que es en los principios de tratamiento europeos de Postius, que llama inspiración lenta prolongada, inspiración lenta profunda, inspiración lenta prolongada, que son en últimas lo que hacemos, inspirar profundamente o expirar profundamente, ¿no? O sea que, pues, eso es como lo que te puedo decir, ¿no? Sí, se entiende. Es lo que estaban comentando unos colegas en España, por eso la consulta. Ya, Ricardo, está bien. Gracias, profe, Muchísimas gracias, por la doctor. paciencia. Mucho gusto, Ricardo. Gracias, profe, por la paciencia. No, señora. Cuando vuelvas a Paraguay con toda tu familia, ya tenés tu casa, ¿sabes? Yo sé que sí. Quiero ir otra vez a Asunción, a Ipacaraí, bueno, tantas cosas. Tantas cosas vamos lindas a que tiene Samber de Paraguay. nuevo. Muchas Claro gracias. Sí. Bueno, Gracias, profe, que Dios los bendiga, que se cuiden mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, ustedes saben que estoy a la orden. Cuídate mucho, profe. Bueno, gracias, profesor. Un montón de preguntas, pero vamos a acercar al profe para poder responder. Y este material vamos a usar en el canal de YouTube para aquellos que no pudieron acceder al Zoom. Y muchísimas gracias una vez más, profe. Bueno, Noelia. Muchísimas gracias. Es un honor para nosotros escuchar su presentación, su ponencia y sacar varias dudas de colegas que estuvieron en contacto. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, hasta pronto. Que descansen. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Gracias.